agradecida de que, bueno, de tener un espacio, que me hayan podido invitar y que la modalidad de educación especial tenga un espacio, ¿no? En este encuentro provincial de educación tecnológica. Es importante ya que, bueno, bien sabemos que hoy por hoy todos los estudiantes con discapacidad transitan en los diferentes niveles, ¿sí? Y qué importante es poder pensar, sobre todo, bueno, hoy que nos convoca a través de la educación tecnológica, ¿sí? Pensar propuestas diversificadas para que, bueno, todos los estudiantes, no solamente aquellos estudiantes con discapacidad, puedan transitar por el nivel, sino que a todos los estudiantes, ¿sí? Bueno, yo voy a dar una introducción, un indicio sobre, bueno, cómo funciona la modalidad de educación especial para aquellos que no la conocen, qué implicancias tiene hoy en el sistema educativo y en los niveles, ¿sí? Cómo acompañan estas trayectorias de cada uno de los estudiantes con discapacidad, y después le voy a dar la palabra a Patricia, quien va a contar la experiencia, justamente como dice acá el título, el código Braille, que es un sistema de lectoescritura que justamente utilizan las personas con discapacidad visual, ¿sí? Ella va a entrar más en detalle. Bien, y para comenzar vamos a hablar de lo que es educación inclusiva, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva? ¿Sí? Dice que atiende a todos los niños y niñas sin exclusión de ningún tipo y busca que todos los estudiantes aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Bien, entonces acá, hoy por hoy, que nos invita en el sistema educativo ofrecerle a un estudiante una propuesta inclusiva, ¿sí? A través de una educación inclusiva, estamos pensando no solamente en estudiantes con discapacidad, sino que pensamos en todos los estudiantes, ¿sí? Dependiendo, como dice acá, de sus condiciones personales, sociales o culturales, ¿sí? ¿Y de qué manera vamos a poder llegar a todos estos estudiantes? Bueno, justamente el poder eliminar, dice, las barreras que existan, ¿no? Para el aprendizaje y la participación en todas las áreas. Bien, entonces la propuesta de una educación inclusiva es pensar, ¿no? Abrirle la puerta a todos los estudiantes para poder pensar de esta manera en propuestas diversificadas, ¿sí? Pero esta propuesta diversificada no puede ser una propuesta única, ¿no? Tenemos que pensar que esta propuesta que nosotros eh, vamos a pensar, a diseñar y a elaborar y a proponer a nuestros estudiantes pueda llegar a cada uno de ellos. ¿Llega de la misma manera? No. Hay muchos que necesitan algunas herramientas y recursos para que ese material, esa propuesta, pueda llegar a todos y la puedan resolver, esto que hablábamos de eliminación del aprendizaje, que pueda aprender, y de la participación, ¿sí? De este aprendizaje. Bien, y la modalidad de educación especial, como el nombre lo dice, es una modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, que pueden ser temporales o permanentes, ¿sí? En todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Cuando nosotros hablamos de inclusión de estudiantes con discapacidad en los niveles, en el sistema educativo, no quiere decir que todos los estudiantes con discapacidad puedan estar incluidos, ¿sí? Porque muchos creen, bueno, se abrió la inclusión y vamos todos a estar incluidos, vamos a incluir a todos los estudiantes. Y no es así nuestra manera de pensar y no, nuestro objetivo es que cada estudiante pueda ser incluido siempre y cuando pueda con sus posibilidades, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no pueden transitar y puedan estar incluidos en el nivel? Bueno, harán su escolaridad por la modalidad de educación especial. Hace su trayectoria, ¿sí? En la escuela especial. Bien, pero ¿y qué hacen en la escuela especial? Bueno, justamente ellos transitan porque es la obligación, ¿sí? Es el derecho de que ellos puedan recibir una educación, ¿sí? No lo harán por el sistema común, lo harán por la modalidad de educación especial, pero las propuestas educativas siempre están centradas, ¿sí? En lo que es el diseño curricular, por ejemplo, el diseño curricular de nuestra provincia. Entonces, no nos alejamos mucho más y siempre tenemos este eje, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero si, entonces, ¿por qué no están incluidos? Bueno, se hace el ajuste que se hace significativo de las propuestas, es muy significativo, justamente porque no pueden transitar en un sistema común.
Entonces, lo que se hace son ajustes muy puntuales, pero siempre estamos centrados, ¿sí? En una propuesta educativa a través de un saber, o sea, no es que nosotros tenemos un diseño especial, ¿sí? Y ellos tienen el derecho a recibir y a ser educados. Bien, la modalidad se rige por el principio de inclusión educativa, ahora vamos a entrar un poquito más en el tema, y brinda atención educativa a todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común, ¿sí? Este es nuestro deber, ¿sí? Bien, y ustedes habrán visto que, bueno, la modalidad de educación especial hemos sufrido bastantes transformaciones de acuerdo a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Acá en el primer escalón, como podemos ver en la imagen, podemos ver cómo antes las personas que nacían con discapacidad eran negadas, ocultas, se los llamaba pobrecitos, feos, eran atendidos o estaban ocultos en los hospitales, ¿sí? Y cómo esto podríamos llamarlo, este primer escalón, como un modelo tradicional, ¿sí? De exclusión precisamente. Después se empezó a mirar a las personas con discapacidad ya desde un modelo de rehabilitación, que sería el segundo escalón que vemos ahí en la imagen, donde sí se lo aceptaba a la persona con discapacidad, pero bueno, ya se lo miraba desde una deficiencia, desde una enfermedad, desde una minusvalía, ¿sí? Desde un retraso, ¿sí? Surgen las escuelas especiales, pero el enfoque tenía una mirada más eh, médica, ¿sí? Después, el próximo escalón, ya vamos viendo que sí, empezamos a hablar desde lo que es la integración, ¿sí? Pero fíjense cómo en el dibujo, ¿sí? Sí, se lo integra, o sea, integra el sistema educativo, pero no se lo incluye, ¿sí? Convengamos que está en el sistema, ¿sí? Está ahí. Entonces ahí sí hablábamos de adecuaciones curriculares, hablamos de servicios de educación especial, hablábamos de famosas necesidades educativas especiales que tenían estos estudiantes, ¿no? Desde esa mirada. Y el último escalón, que es en el cual hoy está la modalidad de educación especial, es a través de un modelo social, ¿sí? Donde hablamos de personas con discapacidad, donde hablamos de ajustes razonables, ¿sí? Estos ajustes tienen que ver con pensar propuestas diversificadas, donde esas propuestas, dependen del nivel que esté, no tengamos que hacer ajustes muy significativos, sino que sean ajustes más razonables de acuerdo a la especificidad que tenga cada estudiante, ¿sí? Entonces, necesidades educativas especiales, ustedes se preguntarán, hoy, ¿quién no tiene una necesidad educativa especial? Pero se procura revisar enfoques, representaciones y prácticas sobre esas necesidades educativas. Y las necesidades educativas especiales, ¿por qué? Bueno, es lo que estuvimos hablando hace un rato, donde hablábamos de necesidades educativas especiales desde un modelo biomédico, ¿sí? Donde se centraba en lo que era la rehabilitación, ¿sí? En el déficit, y desde el modelo social, hoy el paradigma que está parado, la modalidad de educación especial, es justamente la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por un entorno social, por eso hablamos de un modelo social, ¿sí? Y la acción social y modificaciones eh, en el entorno. Y esto quiere decir, por ejemplo, con barreras del aprendizaje. Bien, ¿qué pasó desde la modalidad y con la obligatoriedad en los niveles, ¿no? Comenzamos con la obligatoriedad en el nivel inicial y después en el nivel secundario, donde la modalidad surgió grandes transformaciones y se tuvo que ir ajustando de acuerdo a las obligaciones y esto de poder acompañar a todos los estudiantes en cada uno de los niveles. Convengamos que nosotros, un estudiante con discapacidad, en el nivel secundario, como no era obligatorio en su momento, no, por lo general, a veces transitaba y a veces no permanecía, pero no terminaba, ¿sí? Y aquellos estudiantes que no podían transitar por el nivel secundario, transitaban en una escuela laboral, o sea, no tenían la oportunidad de poder hacer su trayecto en un nivel secundario,
como cualquier otro estudiante. Entonces salían de su primaria y todos los estudiantes hacían su secundaria en una escuela que no era de secundaria, sino que era una escuela de formación laboral, como la palabra lo dice. Ofrecía diferentes talleres y puestos de trabajo para una salida laboral. Luego, con la obligatoriedad en el nivel secundario, no solamente las escuelas de la modalidad que ofrecían estos espacios de formación laboral tuvieron que, sufrieron muchas transformaciones de las cuales debían ofrecer espacios, deben ofrecer, porque es la obligación de hoy también, ofrecer espacios para que estos estudiantes que no puedan transitar en el nivel secundario puedan hacerlo en una escuela especial, ¿sí? Que estas en las escuelas secundarias de la modalidad de educación especial, hoy llamadas escuelas de formación integral. ¿Qué hacen en este espacio? Justamente transitan en el nivel secundario lo más cercano posible a lo que hoy es un nivel secundario en un sistema común, ¿sí? Se tuvo que reorganizar la estructura, los espacios, convengamos que de un taller laboral faltaron a que se le debía dar espacios curriculares y cómo, y donde justamente estos espacios tenían que tener ajustes bastante significativos para poder que el estudiante pueda transitar y terminar en su nivel secundario como corresponde, ¿sí? Bueno, tipos de inclusiones desde la modalidad. Bueno, sabemos que las inclusiones, muchos en secundaria nos dicen, pero yo la verdad que a la maestra apoyo a la inclusión, que sería la MAI, que es la que acompaña desde la modalidad, no la veo. Bueno, en realidad el trabajo que se hace es desde el nivel inicial y primario, se trabaja justamente con la institución, con los equipos directivos, con el docente y con el estudiante, se les brinda las orientaciones y las herramientas para que pueda estar incluido de acuerdo a la complejidad del nivel. Cuando inician el nivel secundario, se supone que debería estar ya apto para poder justamente transitar ese nivel secundario solo en el aula, y sí, la maestra de apoyo a inclusión acompaña, articula y trabaja con el POP del secundario y puede ingresar igual en algunos espacios, pero digo, no siempre está dentro del aula por este motivo, ¿sí? Donde ya la dinámica de la inclusión es diferente a la que fue en el nivel primario. Por eso es el motivo de que nosotros no estamos dentro del aula en el nivel secundario. ¿Y qué son las configuraciones de apoyo? Bueno, son todos los actores que justamente van a acompañar, ¿sí? Van a orientar, a acompañar y a cuidar, como dice el título, las trayectorias escolares de cada estudiante. Sí. Perdón, ¿alguien me quiere decir algo? Bueno, sigo. Y bueno, en estas configuraciones de apoyo son todos los actores, ¿sí?, que participan y acompañan esta trayectoria. ¿Y quiénes serían? Bueno, sería el nivel en el cual está transitando el estudiante, todos sus actores del nivel, y los actores de la modalidad de educación especial, así como supervisión, directivos, son los que van a tomar la decisión, todos juntos, ¿sí?, para que pueda transitar de manera exitosa, ¿sí?, por cada nivel ese estudiante con discapacidad, ¿sí? En estas configuraciones de apoyo, en esta toma de decisiones, ¿sí?, puede haber, estoy mirando el tiempo, bien, puede haber diferentes tipos de ajustes, como habíamos hablado, significativos y poco significativos, va a depender de la discapacidad de cada estudiante. En este caso, hoy puntual, que vamos a hablar de los estudiantes de discapacidad visual, que son estudiantes que los ajustes que se hacen, estamos hablando de ajustes de acceso, ¿sí? Lo que es acceso a la información y a la comunicación. ¿De qué manera uno le puede brindar la misma propuesta, ¿sí?, utilizando diferentes tipos de herramientas, de recursos, como por ejemplo el código braille, ¿sí? En el nivel primario utilizan el código braille y en el nivel secundario ya inician, no todos, pero la gran mayoría, ingresan con su software, que es el lector NVDA, que es un lector en la cual les lee todo y se manejan con su computadora. El único requisito de este lector de pantalla es que, bueno, tienen que aprender el uso del teclado de memoria y es un lector que les va leyendo todo. La accesibilidad que tiene este recurso
hace posible que justamente el estudiante pueda transitar en los diferentes espacios sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque el profesor puede ir leyendo e ir corrigiendo al mismo tiempo que el estudiante va trabajando en su computadora. Caso contrario, como era antes en el código Braille, que ahora va a explicar Patricia, se necesita de un tiempo prudencial donde uno tiene que hacer la transcripción de cada cosa que escribe el estudiante para que el profesor la pueda leer. Bien. También hoy hablar de propuestas diversificadas, estamos hablando también que hoy por hoy se está dando a conocer por suerte, es un diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Donde se tienen diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Para poder que la presentación de la propuesta sea accesible a todos los estudiantes, ¿sí? No solamente hablamos de estudiantes con discapacidad, sino que hablamos de todos, ¿sí? Y bueno, y otra cosa que está muy en auge, lo digo así rapidito, no quiero entrar en detalle, el proyecto pedagógico individual, que seguramente lo deben haber escuchado, está en vigencia desde, o sea, en formato, si bien se venía haciendo proyectos pedagógicos individuales con los estudiantes, hoy por hoy, a través de la resolución 311/16, ¿a qué apunta este proyecto pedagógico individual? Bueno, justamente en aquellos estudiantes donde sus adecuaciones son sumamente significativas, donde nosotros trabajamos en qué tipo de saberes vamos a seleccionar en el año para que este estudiante pueda aprender, y de qué sirve este proyecto pedagógico que lo va a acompañar en todos los años, en el caso que lo necesite. No todos los estudiantes necesitan este proyecto pedagógico individual. Es un documento sumamente importante porque lo va a acompañar para poder después determinar cuál es su acreditación, promoción, ¿sí? En cada nivel. Entonces, la certificación que se le va a dar en cada nivel una vez que termine, también va a depender si él pudo, cuántos saberes, cómo fue transitando en cada nivel, eso va a quedar claro en esa certificación junto con este proyecto pedagógico individual. No todos por ahí lograron el 100% de los saberes, entonces esta certificación dice claramente qué saberes este estudiante acreditó, ¿sí? Por eso es importante que aquellos que tengan tipos de ajustes muy significativos sean acompañados por este proyecto pedagógico individual. No todos lo necesitan. En este caso, los estudiantes con discapacidad visual necesitan nada más que lo que se hace de ello es un ajuste del material, ¿sí? Del acceso. El acceso a la información y a la comunicación no necesita adecuaciones y ajustes en los saberes, ¿sí? Por lo general, no digo que todos. Bueno, y acá voy a pasar rapidito. Estos van a estar en un sitio donde le vamos a compartir con Patricia recursos, que son herramientas, justamente, bueno, el que quiera aprender Braille acá lo pueden hacer online a través de este sitio, en aplicaciones que hay en los teléfonos, también se puede aprender. Bueno, acá a modo de ejemplo, el lector de pantalla NVDA, que lo pueden encontrar también en la web, se tiene que configurar bien y es el lector que usan los ciegos para poder utilizar la computadora. Bueno, el Balabolka, que también es un software bastante interesante, que va de texto a voz, ¿sí? Y está bastante interesante porque, bueno, la verdad que uno escribe o copia un texto y lo exporta en voz y se lo puede acceder a cualquier estudiante que lo necesite. No solamente hablamos por ahí de los estudiantes con discapacidad visual, porque bueno, es un recurso sumamente valioso. Quizás no todos pueden acceder a la lectura o sea de una lectura sumamente rápida de comprensión, el audio puede ser un recurso muy positivo. Entonces, bueno, a esto lo que apuntamos, ¿no? Desde una propuesta poder ofrecer diferentes tipos de herramientas para que puedan acceder a la información y puedan aprender y participar de su aprendizaje, ¿sí? Bueno, el Speech también es un software muy parecido al de Balabolka. Ambos necesitan también, piden como ingreso para poder usar una voz en español, pues si no está en inglés. Y el Pequén Lee Todo es un software que también podés usar como lector, para los más pequeños lo usamos nosotros, que ofrece ejercicio, por ejemplo, para aprender dactilografía, porque nosotros tanto al estudiante para que use el lector de pantalla NVDA tiene que aprenderse el teclado de memoria y bueno, es uno de los recursos que nos ofrece este software. Bueno, les dejo la Biblioteca Nacional Argentina para Ciegos, que también ofrece un montón de información, recursos y demás, que la vamos a ver en la web. Tiflo Libros, bueno,
Después esto es una aplicación, en realidad no es una aplicación, es una opción de configuración del teléfono que, que es como el lector de pantalla en la computadora, solamente en el teléfono. Después, nada, son aplicaciones que se pueden usar en el teléfono para tomar nota por voz, que también es un recurso sumamente piola. Esto es un escritorio donde ofrece un montón de recursos para la modalidad de educación especial que están bastante interesantes. Espacios virtuales de películas y series que hay en audiodescripción y para personas con discapacidad auditiva. Netflix también ofrece audiodescripción. Estos son los criterios de accesibilidad que todos lo deben conocer y que de acuerdo a cada discapacidad por ahí se puede utilizar como opciones también, adecuándolo a lo que necesite. ¿Sí? Esto, bueno, lo que ofrece de lupa también la computadora, los contrastes y creo que nada más. No me quiero pasar el tiempo. Bueno, le doy la palabra a Patricia, creo que fui demasiado rápido. Bueno, Patricia. Gracias, gracias Carola. Bueno, me voy a ir directamente entonces a compartir la pantalla de mi presentación. Como bien decía Marcela hace un ratito, lo que yo voy a compartir es una experiencia de una actividad de educación tecnológica en la escuela donde trabajo, ¿sí? Acá en Sarmiento. Ahora les voy a compartir la pantalla y bueno, mientras que voy compartiendo pantalla les quería comentar que la música que estábamos escuchando al principio, que vi ahí en el chat que por ahí estaban pensando que alguien tenía la música muy, muy fuerte, en realidad era a propósito, ¿sí? Por esta cuestión que Carola estaba mencionando recién sobre esta necesidad de, a ver, espera un segundito, un minutito. Bien, por esta necesidad de diversificar las propuestas. De eso se trata entonces. Al diversificar las propuestas, tenemos que pensar en variedad de recursos, ¿sí? Así como hablamos de diversificar propuestas, tenemos que pensar en recursos diversos también. Entonces, bueno, la idea desde la educación tecnológica es abordar desde distintas dimensiones la cuestión de la discapacidad. Voy a ir rapidito porque lo tengo a Pedro, que ya lo conocen. Empezamos. Bien. Bueno, Braille para todos y todas es una experiencia que realizamos el año pasado, en el mes de noviembre aproximadamente, aquí en la localidad de Sarmiento. Para quienes no conocen Sarmiento, bueno, lo estaba comentando ayer, pero de todas maneras lo voy a repetir. Es una ciudad pequeña de aproximadamente unos 20.000 habitantes que se encuentra ubicada en la provincia del Chubut, en el sur, en el centro sur de la provincia del Chubut, ¿sí? Aproximadamente a 1 hora y media de Comodoro Rivadavia, que es una de las ciudades más grandes de la provincia. Tenemos 3 escuelas secundarias, una escuela técnico agropecuaria, que es donde se desarrolló la propuesta, que está ubicada en una chacra. Esto es importante, estoy contextualizando porque, bueno, para después que se pueda comprender bien todos los trámites que tuvimos que hacer. Está ubicada en una chacra a 2 kilómetros del ejido urbano. Después tenemos una escuela, el Instituto Secundario Gobernador Fontana, la Escuela Provincial 739, y después, bueno, sí, la Escuela para Jóvenes y Adultos. Y hay una sola escuela especial, ¿sí? Eso también es algo que por ahí marca la diferencia con otras localidades. Una sola escuela especial que aborda todas las discapacidades y cuenta, bueno, con nivel inicial, desde nivel inicial hasta el nivel secundario. También aborda, bueno, la educación temprana y tiene distintos talleres. Esta secuencia de educación tecnológica se llevó a cabo en la escuela agraria, ¿sí? En la chacra, con estudiantes de primer año de la educación secundaria básica, serían los más peques de la secundaria. Son estudiantes de aproximadamente 11, 12 años, y bueno, para que fuera posible contamos con la participación de Maxi, le vamos a llamar Maxi, en realidad no se llama Maxi, pero bueno,
que es nuestro estudiante experto en braille. Es un estudiante que tiene 15 años de edad, tenía en ese momento, y él es estudiante de la otra escuela secundaria, ¿sí? del Instituto Gobernador Fontana, pero tiene matrícula compartida con la escuela especial. Maxi es un joven con ceguera total desde los 6 años aproximadamente. También contamos con la participación de 2 docentes que lo acompañaron, y bueno, para ser justos también necesitamos la colaboración de otros colegas, ¿no? Que se dieron sus horas cuando fue necesario para poder coordinar los horarios y las actividades. Todas las actividades que se realizaron también, bueno, requirieron las autorizaciones y trámites del equipo directivo, hubo bastante burocracia en ese sentido, porque bueno, ahora les voy a contar la experiencia, van a ver que no fue tan simple, pero no es imposible. Bien, el propósito fundamental de la propuesta fue trabajar sobre la reflexión sobre la tecnología, ¿sí? En primer año, bueno, la idea era destacar continuidades y cambios que experimentaron los sistemas de lectura y escritura para personas con ceguera y baja visión, y consolidar el concepto de la actividad tecnológica como esencialmente humana. Como se mencionó, hoy a la mañana se mencionó bastante, nosotros en la provincia del Chubut no tenemos en todas las localidades educación tecnológica en la escuela primaria. Entonces los chicos llegan a la escuela secundaria como recién iniciándose, ¿sí? Si bien hay como una voluntad de los docentes y en algunos casos los chicos manifiestan que han tenido educación tecnológica, luego de las evaluaciones diagnósticas, todos los años pasa lo mismo, por ahí nos encontramos con nociones bastante fragmentadas, podríamos decir, o incluso desde un enfoque muy instrumental, ¿sí? Bueno, entonces, en primer año es fundamental trabajar y reforzar la idea esta de que los productos tecnológicos o la actividad tecnológica en general no se reduce solamente a las máquinas o a los elementos electrónicos o eléctricos. Por este motivo también seleccioné para realizar el análisis el código braille, ¿sí? Es decir, me interesaba que los estudiantes de primer año pudieran conocer el desarrollo de este proceso sociotécnico y que no fuera un artefacto, que no fuera algo tangible, para que pudieran analizar los motivos que dieron lugar a esta invención y también evidenciar las posibilidades transformadoras que tienen las producciones tecnológicas y también el rol que tienen las personas en estas producciones tecnológicas. Por otro lado, la idea fue generar un ambiente de trabajo entre pares, ¿sí? Colaborativo, que los chicos pudieran trabajar juntos, en el que se pudiera pensar y valorar la diversidad, generar empatía, pero por sobre todas las cosas dar la oportunidad de observar la escuela, nuestro lugar, el lugar donde compartimos todos los días, e identificar estas barreras que recién mencionaba Carola, que bueno, podríamos decir que si no tenemos conciencia de que existen, son invisibles, ¿sí? Y que la única forma de verlas, de poder identificar esas barreras, tanto nosotros como docentes o como ciudadanos en general, es desde la empatía, ¿sí? Pero la empatía es difícil de enseñar, ¿sí? En la medida en que hay que practicarla. Entonces, para poder ver las barreras, en principio hay que practicar la empatía. También ese fue otro propósito importante en esta secuencia didáctica. Y bueno. En cuanto a los estudiantes, ellos lograron analizar el proceso sociotécnico que originó el código braille. Reflexionaron sobre el impacto del código en la comunidad de las personas ciegas, y también dieron cuenta del impacto que genera su ausencia, ¿sí? En la escuela, cuál es la importancia de que esté o de que no esté este código presente en la escuela y en todos los ámbitos de nuestra localidad. También se les planteó un desafío que ellos lograron cumplir,
y que fue hacer que nuestra escuela sea un poquito más accesible. No vamos a decir accesible porque ya es como palabra mayor, pero un poco más accesible, y que ese poquito sea gracias a una actividad que ellos hicieron en grupo, ¿sí? En conjunto con sus compañeros y con el apoyo de este estudiante experto que estaba invitado a las clases y que fue el que los guió en todo el proceso junto a sus docentes. Bueno, conocieron el código Braille, aprendieron a codificar y decodificar, lograron enviar mensajes en Braille utilizando diferentes medios y diferentes soportes. A ver si les voy a la siguiente. Hola. Bienvenidos al 13º Encuentro de Educación Tecnológica. Soy Luis Braille. Inventé el código Braille. ¿Lo conoces? Bien. En la primera etapa de la secuencia, lo que trabajé fue un texto, ¿sí? Como una especie de relato. Yo les conté la historia en el aula, así comenzamos, ¿sí? La primera actividad, la actividad de inicio, este primer momento que tiene como la función de captar la atención de los chicos, de que presten todo su interés a la propuesta que sigue. Bueno, se presentó con un texto y con la distribución de una revista en braille, ¿sí? Se agruparon, trabajamos en grupos, y bueno, les repartí en principio una revista en braille y empezamos a explorar ese producto. Para ver en principio qué conocían ellos sobre este sistema, sobre este código, sobre este tipo de escritura. Bien, la revista totalmente blanca, solo con los puntos en relieve. Ellos debían hacer una primera exploración, observando, manipulando la revista, y luego de unos minutos comenzaron por ahí las preguntas, aparte como que se da en primer año, los chicos son como muy participativos, tienen como mucha curiosidad, están siempre expectantes con esto. Entonces, bueno, los comentarios no se hicieron esperar y empezaron todos a comentar qué era lo que sabían, ¿sí? En gran medida conocían de qué se trataba. Bueno, entre por ahí las preguntas: ¿qué es ese producto? ¿Qué es esa revista? Si pueden deducir qué es lo que dice, si saben cómo se llama esa forma de escribir, algunas intervenciones, ¿no?, que podríamos hacer, si es que nos surgen. Bueno, más o menos esas fueron las preguntas disparadoras que se realizaron en ese momento. Si habían visto ese código en algún otro lugar. Bueno, en muchos casos dijeron que sí, en el cajero automático, pero no sabían qué era, en la calculadora, también en la computadora, en el teclado. Bueno, en este primer momento, por lo general, identifican ellos la escritura en braille como destinada para personas ciegas, ¿sí? Entonces, yo por ahí me tocó en ese momento, y por eso se los voy a comentar ahora. Es un buen momento para conversar con los chicos sobre la forma en que nos referimos a las personas con discapacidad, ¿sí? Yo creo que, no sé si, bueno, ahora no tenemos posibilidad de hablar, pero es como que a todos nos pasa o nos ha pasado en algún momento que cuando nos encontramos con la discapacidad, en algún punto sentimos una incomodidad de no saber cómo expresarnos, cómo llamarlos, cómo decirles. Bueno, los chicos por lo general tendían a decir cieguitos, ¿sí? Entonces, aprovechando esta oportunidad para decirles que, no, bueno, que son personas con una discapacidad, y que lo correcto sería mencionarlos de esa manera y no como con esa tendencia a minimizar o al diminutivo. Bien. Acá también les comparto otras posibilidades. Eso va a depender también del grupo que tengan de trabajo. Para mí fue más que interesante contarles como un relato de forma oral
la historia del código Braille, la historia de Louis Braille, y les repartí una fotocopia con algunas imágenes. Hay otras opciones y se podrían acompañar también, por ejemplo, el video, también podrían ser láminas con imágenes, un cuento virtual, ahí les puse en pantalla, se puede ver, una posibilidad para que puedan crear un cuento virtual. Bueno, porque por esta cuestión que decíamos recién de la necesidad de diversificar los recursos, muchas veces nos vamos a encontrar con que como docentes tenemos que crear nuestros propios recursos. Y eso, bueno, por ahí es un desafío, yo lo entiendo así, pero bueno, es una forma de poder llegar a lograr esta propuesta diversificada. Bien, luego compartí la historia del código Braille una vez que ellos terminaron de experimentar con la revista, y el invento, ¿sí? ¿Cómo fue que surgió? Yo les voy a contar muy brevemente la historia, como si alguien no la conoce o si alguien la conoce, sepan que, bueno, les estoy resumiendo mucho por una cuestión de tiempo, pero a ver cómo estamos. Uy, bueno. Bueno, la historia comienza más o menos con que Louis Braille vivía con su familia en un pequeño pueblo de Francia, muy cerquita de París, y que, bueno, su papá se dedicaba a las artesanías, ¿sí? Era un maestro artesano. Nació en 1809, más o menos esa es la época, y bueno, que a los 3 años él tuvo un accidente porque se fue a trabajar al taller con su papá, agarró una herramienta punzante y bueno, se pinchó un ojo, después esa herida se agravó y derivó en una ceguera total. Ya a los 5 años Luis no podía ver absolutamente nada, ¿sí? Quedó ciego por completo. El relato, con todos los detalles, es una forma de atrapar también a los chicos, les encanta, y esto que es casi como una tragedia, llama mucho la atención, entonces, bueno, ellos muy atentos a toda la historia de Luis. Bueno, la historia continúa con el interés de la familia porque Luis estudie, que pueda realmente desarrollarse profesionalmente, y bueno, estamos hablando del año 1800 y algo, entonces también en la historia se cuenta cuál era el destino de las personas con discapacidad visual, ¿sí? En esos momentos el futuro para ellos era miserable, ¿sí? Era de pedir en la calle o no podían aspirar a tener una buena calidad de vida porque las posibilidades laborales, por ejemplo, se veían muy, muy disminuidas por una cuestión de que no podían acceder a la educación en la misma medida que las personas que sí podían ver. Bueno, después continúa la historia sobre cómo él fue aprendiendo un montón de cosas, primero en su casa, educándose con su papá, después con un sacerdote del pueblo, después en la escuela de su pueblito, de su localidad, y por último cuando va a la escuela en París, que es una escuela para ciegos. Ahí accede a otro tipo de contenidos, pero de todas maneras, bueno, Luis encuentra en los productos en los libros, problemas, ¿sí? Dificultades. Había poca cantidad de libros y bueno, principalmente aprender en el instituto consistía en escuchar las lecciones y repetirlas, ¿sí? Los libros eran escasos y bueno, había un sistema de impresión mediante el cual las letras se elevaban o se grababan en relieve. Las letras tal cual como las vemos nosotros se elevaban en relieve. La historia continúa con que, bueno, vamos a adelantar un poquito, con que un día llega a la escuela para ciegos un capitán del ejército que había inventado un código para comunicarse de forma silenciosa en la oscuridad por medio de puntos y rayas con los soldados cuando estaban en batalla. Entonces, este capitán llega
con ese invento que él tenía, y lo presenta en la escuela al director para que, bueno, para que se lo enseñen a los estudiantes como un aporte a la educación de las personas ciegas, ¿sí? Bien, los estudiantes muy interesados empiezan a probarlo, resulta que este sistema también tenía fallas, ¿sí? Como que empezaron a encontrarle las fallas. Bueno, cuestión que Luis lo que hace es tomar este sistema, lo modifica, ¿sí? Y logra inspirarse, podemos decir de alguna manera, y a los 13 años empieza a experimentar con su sistema de puntos y logra, bueno, el alfabeto especial para ciegos. Se puso a trabajar mañana, tarde y noche y tardó 3 años aproximadamente en desarrollar una especie de alfabeto que fue la que después compartió con sus compañeros. Y bueno, en este punto, decir que al principio los estudiantes tenían que aprenderlo a escondidas, porque en realidad este código no fue aceptado inmediatamente, que fue rechazado incluso por otros profesores del instituto, y que recién fue reconocido 20 años después aproximadamente, ¿sí? Luis lo inventó y no fue reconocido inmediatamente por este invento. Entre las cuestiones hasta ahí más o menos el relato obviamente tiene mucho más detalle, que ahora no se los voy a contar por esta cuestión del tiempo, pero bueno, la idea es que con ese relato empezamos a trabajar y a pensar, ¿sí? Entre las cuestiones más importantes a destacar es que, bueno, lo que yo consideré que por ahí podía ser importante es pensar qué problemas tenían los estudiantes antes de que este código se invente, ¿sí? Que los chicos puedan volver al relato, recrearlo, pensar, recordar, destacar todos los problemas, las necesidades que se cuentan en el relato, pero también identificar esas barreras sociales que existían en ese momento, y focalizar siempre la atención en los productos tecnológicos o en la actividad tecnológica, en el mundo artificial que rodeaba a las personas en ese momento, ¿sí? Porque por lo general la primera intención de los chicos es decir, bueno, ¿cuál era el problema? Y que no podía haber. Entonces, otra buena oportunidad para hablar sobre que el problema no está, y respondiendo al modelo social, como decía Carola recién, en la persona, sino en el entorno artificial, que si nosotros podemos cambiarlo, podemos ver dónde está esa barrera y podemos modificarla de alguna manera, podemos hacer un cambio y hacer que ese problema ya no exista, ¿sí? Por otro lado, también, bueno, enfatizar en esta reacción de los profesores que se negaron, como para que ellos pudieran empezar a pensar en estas cuestiones que tienen que ver ya con el impacto social de los inventos en la vida de las personas. Bueno, entre las estrategias utilizadas en este análisis están las buenas preguntas, bueno, tomado del libro de Susana de Liva. Las buenas preguntas nos ayudan a pensar, a desarrollar diferentes habilidades cognitivas para formar un sujeto crítico y reflexivo. Entonces, en este sentido, mi idea no era buscar que ellos recuerden, por ejemplo, en qué año nació Luis, o ninguna cuestión relacionada con eso, ¿sí? Sino que me gustaría saber, por ejemplo, ¿por qué piensan ustedes que los profesores de Luis rechazaron ese código? Y que ellos empiecen a reflexionar sobre por qué tomaron esa actitud, si en apariencia para los compañeros de Luis y para Luis funcionaba perfectamente. Bueno, ¿por qué no se adoptó el código del capitán del ejército tal como lo presentó? ¿Cuáles serían las fallas que habían encontrado los estudiantes en este código inicial? Esa podría ser otra pregunta. Bueno, y así, bueno, pueden surgir un montón porque el texto es bastante rico como para, la historia en general es bastante rica como para hacer un montón de preguntas más.
Luego, como siguiente actividad, se solicitó a los chicos investigar sobre el código Braille. ¿Sí? Ahora ya pasaron a buscar ellos el código, a ver cómo se representaba la letra A, cómo se representaba la letra B, y bueno, ellos tuvieron que buscar esa información. Después, otra actividad que hicieron fue la de realizar escritura en Braille con lápiz y papel. Escribir su nombre, utilizando los símbolos del código Braille, y también escribir mensajes. Luego se planteó una situación, o sea, ¿qué sucedería si viniera una persona ciega a nuestra escuela? Por ejemplo, para el acto de fin de año, porque estábamos justo a fin de año, que algún familiar viniera, que tuviera que una discapacidad visual, viniera a la escuela, ¿qué ocurriría en ese caso? Entonces, ahí a pensar, ¿cómo podríamos solucionar o intervenir para que se sienta lo más cómodo posible? Bueno, y ahí dejé un momento como para que ellos pudieran proponer ideas, pero en realidad, bueno, esta no es el desarrollo de un proyecto tecnológico tal cual como se trabaja en educación tecnológica, sino que ya teníamos otro propósito, ¿sí?, para trabajar. Entonces, surgieron varias ideas sobre, como por ejemplo, poner una soga en la entrada y que con esa soga se vaya guiando para ver dónde quería ir. Después, otra de las ideas que surgió en ese momento fue que pasaran por un sector y que se escuchara una voz que dijera dónde estaban. Otra que, bueno, que tocaran un botón y dijera aula de primer año, aula de segundo año, dirección. Bueno, surgieron varias ideas y también surgió la idea de que cada lugar tenía que tener su cartel. A partir de ahí, bueno, se les comenta que conozco como un estudiante experto de otra escuela, que lo vamos a invitar para la próxima clase, y bueno, y ahí tuvimos que hacer un par de acuerdos con los chicos en cuanto a pautas de comportamiento principalmente, o sea, no es que fuera un problema, pero en realidad estamos invitando a nuestro espacio a una persona que queremos que se sienta lo más cómoda posible. Entonces, bueno, algunas cuestiones para tener en cuenta, principalmente con las cosas que podemos preguntar y con las cosas que conviene no preguntar, simplemente para no incomodar. Bueno, y en ese momento se les pidió a los chicos que hicieran que trajeran a la clase siguiente unas hojas de dibujo. Bien, en esta diapositiva lo que les estoy mostrando por ahí son los trámites un poco burocráticos que tuvimos que hacer para que pudieran realizarse esta experiencia entre dos instituciones, mucho trabajo de comunicación, principalmente con los docentes de Maxi, que sería el estudiante experto, autorizaciones, notas, bueno, cosas que me imagino que si habrán hecho en algún momento alguna salida didáctica o algo por el estilo, tendrán bien claro de qué se trata. Y también, bueno, obviamente la organización con mis compañeros de turno, porque a veces ocupamos horarios de otras materias. Por ejemplo, el profe de representación gráfica tuvo que ceder su horario las 2 semanas porque no podíamos coincidir con los horarios de la otra escuela. Autorizaciones también porque había que viajar en colectivo hasta la chacra, o sea que también ese traslado requería autorización, y son todas cuestiones que hay que pensarlas antes, porque si no, un detalle puede como retrasar o perjudicar todos los planes. Bien. En estas diapositivas lo que les estoy mostrando son los recursos que se utilizaron en esta experiencia. En principio, como les decía, los chicos escribían utilizando el código Braille que habían investigado en hojas de papel y dibujando el código. Después, cuando vinieron las docentes de educación especial con el estudiante experto, trajeron regletas, que son estas que se ven acá, los punzones, 2 máquinas para escribir en braille. Bueno, acá está el código con el orden que tienen los puntos que luego son en relieve. Y bien, y acá
ya lo que les estoy mostrando es la primera visita, ¿sí? Cuando organizamos ya para que vinieran a visitarnos y a contarnos en principio de qué se trataba el código Braille. Yo no sabía escribir en Braille, ni sé tampoco voy a decir que sé ahora. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es una experiencia que requiera que uno, como docente, sea experto en esto, porque el propósito es eh, tratar de reflexionar sobre la actividad tecnológica en sí, y bueno, las expertas estaban acá, la docente a cargo y el estudiante experto. En esta primera visita lo que hizo fue no contar a qué escuela iba, qué actividades realizaba en la escuela especial y qué actividades realizaba en la escuela secundaria. Repartieron las regletas y empezamos a practicar ya a escribir, a hacer los relieves en una hoja. Acá se puede ver cómo estaban ya los chicos practicando. Y básicamente Maxi explicó todo el proceso. Luego de esta primera práctica ya era más clara, como que ya ellos pudieron lograr escribir palabras en relieve, en código braille, utilizando como apoyo el código que habían investigado. Hicieron una lista, tuvieron que hacer una lista de todos los carteles que íbamos a necesitar en nuestra escuela, entonces tuvieron que ir viendo en la escuela qué cartel iban a necesitar, para poner en qué lugares, a qué altura. Todo eso lo hicieron los chicos de primer año, ¿sí? Esta es la segunda visita, y acá se puede ver claramente cómo ya les está explicando cómo funciona la máquina para escribir en braille, ¿sí? En esta oportunidad se usó la máquina y no usamos el papel que se utiliza, porque en realidad el papel es muy caro y ya hace tiempo que no lo compran acá en la escuela y no se consigue. Entonces, lo que utilizamos fueron unas plaquitas de plastificado en frío, bueno, que son, por las dudas, si alguien no las conoce, es como el Contax, solo que el plástico de arriba es un poquito más rígido, entonces se puede utilizar en la máquina, queda el relieve marcado, y después cuando lo sacamos, le sacamos la partecita de atrás de la película que trae, y se puede pegar en cualquier parte. Bien, en estas imágenes lo que podemos ver ya es bueno, los medios técnicos trajeron 2 máquinas para trabajar, y ya los chicos empezaron ellos a utilizar la máquina. Ya pasamos de que Maxi les explicaba y ellos iban armando los carteles. Estos serían los carteles que hicieron ese día, ¿sí? Ya fue la confección de carteles. En el pizarrón, acá por ejemplo se puede ver, hay 2 estudiantes de primer año, Maxi que está evaluando lo que están escribiendo, y acá vemos que la puerta está abierta porque en realidad estaban en el recreo, pero los chicos no querían salir al recreo, se quedaban escribiendo, se quedaban charlando con Maxi, así que bueno, fue una experiencia la verdad muy buena. Bien, después ya esto vendría a ser la tercera etapa de la secuencia. Las actividades de cierre consistieron en instalar los carteles, o sea, una vez que ya los tenían en el plastificado en frío, los midieron, recortaron y pegaron, instalaron en cada puerta, previa autorización también al equipo directivo. Tuvimos que avisar qué día y a qué hora, en qué turno íbamos a salir a recorrer las aulas, porque en realidad esta etapa de cierre también consistía en que los chicos golpearan la puerta del aula, pidieran permiso al docente que estaba dando clases, ingresaran un ratito a explicar qué era lo que iban a hacer y qué era lo que habían hecho, a contar cómo había sido el proceso, cómo habían aprendido, cómo habían fabricado los carteles, y principalmente por qué era muy importante que no los saquen, ¿sí? Porque entre los riesgos que ellos habían encontrado al principio de la propuesta era que los iban a arrancar, así como arrancan los afiches de la pared, van a arrancar los carteles. Entonces, en esta última etapa,
ellos tenían que explicar el por qué no los tenían que sacar de la puerta. Y también, bueno, llevaron su código por las dudas si alguien preguntaba para poder explicar qué decía en cada parte del cartel. Esta fue la última actividad, yo diría como la actividad de cierre, pero me gustaría que, bueno, en principio podamos ver que también a partir de acá, a nosotros se nos terminó el año pasado, empezamos en noviembre y fueron 5 clases aproximadamente, así es que no pudimos continuar, este año la pandemia descontroló todo, pero esta secuencia tiene múltiples posibilidades de seguir siendo trabajada y abordada con otros contenidos de la educación tecnológica. En principio podríamos trabajar el análisis de los procesos técnicos realizados, e identificar las operaciones necesarias para escribir con los diferentes medios técnicos que utilizaron, el papel, la regleta, la máquina, hacer las comparaciones, ordenar las operaciones del proceso, graficarlas mediante diagrama de procesos, comparar con otros sistemas técnicos relacionados con las operaciones, por ejemplo, sobre la información. Charlábamos con Pedro el otro día y con Carola sobre, por ahí comparar con el sistema Morse, bueno, incluso con la misma escritura o con los orígenes de la escritura. Bien, yo creo que hasta acá esa sería toda la experiencia, lo que tenemos para comentar ahora. ¿Sí? Lo que ahora, no sé, Marcela, si tenés alguna orden o podemos pasar a la siguiente actividad. ¿Te dijo algo el jefe? No. No, agradecerle a ambas en lo personal, y creo que los participantes en este encuentro estarán de acuerdo conmigo, una excelente experiencia, muy linda lo que compartieron. Puntualmente, las cosas que fueron apareciendo tienen que ver con los recursos, que aprovecho y hago la aclaración. Acabo de compartir un enlace en el chat donde están los recursos que compartieron las profesoras y lo van a tener ahí como acceso. Algunas cosas que me preguntaron es si hay algún sitio web para aprender braille. Bueno, sí, a ver, Sí. Yo estoy... ¿Carola? Sí, dentro de la presentación que yo les había pasado está el enlace de la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y ello en realidad, y una aplicación, ¿no? También lo dejamos dentro de la plataforma del link que les compartimos. Aprender braille, si bien uno lo puede aprender desde la parte digital, uno necesita que sea desde el papel, ¿no? Y guiado con alguien que sepa por el tema de cómo escribe, tiene toda una técnica, o sea, es bastante, no es complicado para aprenderlo, pero sí desde la virtualidad y desde lo digital por ahí sí, uno puede tener conocimiento de cómo funciona y practicarlo, pero a la hora de escribirlo manualmente, por ahí tiene otras cuestiones, pero está buenísimo que se interesen, me encanta, y les compartimos ahí en el mismo sitio donde sí, con Marcela. Marcela, ¿vos compartiste ya el Simbalú? Sí, lo compartió. Bien. Bueno, esa es otra propuesta es una biblioteca virtual para el que no la conoce, en la que van a encontrar todo lo que hemos estado charlando recién. Les puse algo de información también, algunas páginas, pero principalmente los recursos que se utilizaron para esta presentación, porque la idea sigue siendo diversificar las estrategias. Y ahora, para terminar, yo quiero mostrarles otro recurso más que va a ser haciéndolos participar. Yo les voy a pedir, por favor, que habiliten su cámara. ¿Sí? Un segundito. Ya sé que el espíritu de este encuentro, por ahí las reglas son otras, pero es un ratito porque les quiero mostrar otra forma de interactuar, y más que nada ahora que tiene que ver con la virtualidad, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una pequeña actividad, es un juego en línea, en el momento,
y está relacionado con lo que estuvimos charlando recién. Vamos a marcar, vamos a hacer un juego de opción múltiple y verdadero o falso. Son 4 preguntas, ¿sí? Yo les voy a compartir por el chat un enlace. Ustedes van a ingresar al enlace y van a, sí, no hay problema, van a ingresar al enlace y van a poner su nombre. No es necesario que pongan nombre y apellido, pueden poner solamente su nombre. Vamos a hacer un Tommy, no sé si alguien lo conoce, si alguien lo conoce me hacen así, y si no, bueno, no hay problema, no es difícil. Es un juego en línea, entonces ingresan al enlace que yo les voy a compartir. Ponen su nombre y ahí van a tener que esperar un ratito, ¿sí? Cuando yo vea que hay varios participantes, voy a iniciar el juego y ahí van a empezar a aparecerles a ustedes las preguntas, donde van a tener que marcar la opción correcta, de acuerdo a lo que pregunta, y es todo relacionado con lo que estuvimos charlando recién, o verdadero o falso, ¿sí? El que no pueda ingresar no se desespere, no pasa nada, porque no es tampoco... Ahí está. A ver si les llegó a todos. Sí, ahí aparece en el chat el enlace. Buenísimo. Tienen que Bien, ingresar ahí en el enlace y los va a llevar al sitio y tienen que esperar un ratito. Pongan su nombre. Bien. O pueden Pongan poner su otro. nombre. O pueden poner otro nombre. Sí, como quieran, no es problema eso. Pongan un seudónimo si quieren. Claro, ahí van apareciendo. Muy bien. Ahí tengo 4 participantes, 5. Perfecto. Muy bien, bárbaro, genial. Buenísimo. Buenísimo. Una vez que ustedes vayan ingresando, yo les voy a iniciar y vamos a poder ver las respuestas. A ver cómo les fue. A ver, somos 20, 21, 22. Esperamos un ratito más, por las dudas que alguien esté tardando por la conectividad, porque ya una vez que iniciamos la clase ya no se puede ingresar. Pedro, ¿ingresaste? No, tiene miedo de perder, ya te dije. Bien. Bueno, ahí estamos. 24, listo. Estaríamos para empezar la clase entonces, con 24 participantes. Comenzamos, así no perdemos más tiempo. Bien. 25, no se nos infarta nadie por las cuestiones de tiempo. 26, ay, que van a ingresar más. Bueno, empezamos. Dale. Ahí está. La primera pregunta es para marcar la opción correcta. 20 segundos para responder. Bien, cuando hablamos de educación inclusiva, ¿hacemos referencia a educación escolar que tiene en cuenta estudiantes con discapacidad o educación que atiende a todos los estudiantes? ¿De qué hablaremos cuando hablamos de educación inclusiva? Esa es la pregunta. Muy bien. La segunda es de verdadero o falso. En la secuencia de... Dale, Carola. En la secuencia didáctica compartida se utilizan las buenas preguntas como estrategia. ¿Verdadero o falso? Es un estilo de pruebita. Una pruebita encubierta. Sí. La tercera pregunta también es de verdadero o falso. Sí. Dice, la secuencia didáctica finaliza la instalación de los carteles. No tiene posibilidades de continuidad. ¿Verdadero o falso? Muy bien, y ahí estamos. Terminamos la clase. A ver cómo les fue. Leticia. Marta. Ah, está en el primer puesto, Leticia. Leticia, Marta y Eva quedaron en el podio. Buenísimo. Bueno. Muy bien, excelente. Ahora sí, de esta manera sí finalizamos. Gracias por participar.